Buenas tardes, vamos a compartir unos materiales relacionados con el riesgo de tsunami, una temática muy contingente en la actualidad, sobre todo, ¿no es cierto?, para nuestro territorio nacional, un país altamente sísmico y al mismo tiempo un país que ha sido vulnerable a este tipo de riesgo en los últimos años e históricamente también hemos tenido antecedentes de eventos que han afectado inclusive a nuestra región. Este material ha sido diseñado para poder ser utilizado en aula, tanto, ¿no es cierto?, a nivel de enseñanza básica como medio, o también con alumnos, ¿no es cierto?, de educación superior. Vamos a iniciar este trabajo con un título que es bastante interesante, que es ¿Cómo construir una comunidad resiliente? El tema de construcción de comunidades resilientes es un tema muy potente en la actualidad, ya que exige no solo de la comunidad, sino que también de las diferentes unidades educativas y de formación, ¿no es cierto?, universitaria, poder formar conciencias en el ciudadano de la importancia que tienen los riesgos naturales en la sociedad actual. Vamos a iniciar la presentación con conceptos claves como son los conceptos de riesgo, peligro y desastres naturales. A continuación se muestra un ciclo de los desastres en el cual podemos integrar tres grandes elementos. En primer lugar, lo que son los agentes perturbadores, que son aquellos fenómenos que pueden ser, ¿no es cierto?, naturales o bien antrópicos, que generan fundamentalmente un efecto territorial y que obviamente puede afectar no solo al ser humano, sino que también el medio ambiente, puede afectar la infraestructura y tener un costo enorme desde el punto de vista social. También se integra dentro de este ciclo lo que son los agentes reguladores, aquellas instituciones, ¿no es cierto?, o aquellos responsables dentro de una comunidad para poder tomar las prevenciones y también, ¿no es cierto?, las medidas de mitigación respectivas. Un elemento fundamental, ¿no es cierto?, dentro, digamos, de este concepto, junto con los conceptos de agentes perturbadores, agentes afectables, son tener claro la clasificación original de lo que son los riesgos. En primer lugar, el concepto de riesgo natural y, ¿no es cierto?, y de riesgos antrópicos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en esta clasificación los diferentes tipos de riesgos naturales, ¿ya? Y dentro de los riesgos naturales más importantes que hemos sufrido nosotros los chilenos en los últimos años están asociados a los riesgos geológicos, como en el caso de los grandes sismos, las actividades volcánicas y, ¿no es cierto?, en el caso de los tsunamis. Nos vamos a referir al origen de los riesgos geológicos para que podamos llegar a comprender cuál es el fundamento natural que tienen estos riesgos en nuestro territorio nacional. En primer lugar, observamos en esta imagen la dinámica litósfera, como nuestro planeta está dividido, ¿no es cierto?, en diferentes placas tectónicas y estas placas tectónicas dentro de su dinámica, algunas, ¿no es cierto?, convergen, otras divergen, pero en aquellos bordes, ¿no es cierto?, convergentes se genera un nivel de sismicidad mayor. Por supuesto que todo el sector de la cuenca del Pacífico no está ajeno de sufrir, ¿no es cierto?, los grandes eventos sísmicos, sino que también forma parte de un gran cinturón que se denomina el cinturón, ¿no es cierto?, del Pacífico. Por lo cual, las áreas cercanas, ¿no es cierto?, al Océano Pacífico son zonas vulnerables, no solamente al riesgo sísmico, sino también de tsunami. Aquí vemos una imagen, ¿no es cierto?, de la forma, ¿no es cierto?, en cuanto se produce este choque de placa tectónica y los efectos que tiene territoriales. Nosotros en el último gran sismo que tuvimos en la zona sur de nuestro país, centro-sur de Chile, podemos observar, por ejemplo, el efecto que tuvo territorial en la zona de Concepción. Inclusive, ¿no es cierto?, este gran terremoto que generó un tsunami devastador implicó un desplazamiento en varios kilómetros de la litósfera y eso tuvo efectos y todavía los tiene, ¿no es cierto?, dentro de ese sector del territorio nacional. Asociados, ¿no es cierto?, a estos eventos sísmicos, en el caso, ¿no es cierto?, también de nuestro país, tenemos el evento de tsunami. ¿Qué se entiende por tsunami? Se define, ¿no es cierto?, la palabra tsunami como ola de puerto, que significa un evento, ¿no es cierto?, de marino que afecta, ¿no es cierto?, una zona litoral, generando, ¿no es cierto?, una gran consecuencia desde el punto de vista humano, en la infraestructura y en el medio ambiente en general. Los tsunamis, ¿no es cierto?, pueden tener básicamente tres
grandes causas. En primer lugar, un desplazamiento del fondo marino. Un tsunami se puede generar por el desplazamiento del fondo marino en grandes proporciones. Se puede generar también por actividad volcánica submarina, y también, ¿no es cierto?, por la generación de un gran sismo, ya sea en fondo marino o bien en el sector litoral. Los tsunamis, ¿no es cierto?, que hemos vivido, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, ha tenido precisamente este factor causal, este último factor causal como principal factor generador. Cuando se genera, ¿no es cierto?, una ruptura dentro de la litosfera, la onda sísmica se propaga a nivel de las masas de agua, ¿no es cierto?, en el océano, y su desplazamiento es muy rápido. En las zonas, ¿no es cierto?, de más profundo puede tener la onda del tsunami, ¿no es cierto?, puede solamente alcanzar una cantidad de 80 centímetros aproximadamente, pero se desplaza con una velocidad tan grande, y que cuando llega a las zonas cercanas al litoral, sobre todo, ¿no es cierto?, al encontrarse con aguas menos profundas, se produce un efecto físico que implica un incremento en la altura de la onda, y eso va generando también los efectos devastadores que tiene en las zonas litorales. Como podemos observar, por ejemplo, los efectos devastadores en la zona costera pueden estar asociados al arrastre de escombros, a los daños producidos por las inundaciones, al socavamiento mismo de las zonas, ¿no es cierto?, litorales cercanas, como lo observamos en esta imagen de los efectos que tuvo, ¿no es cierto?, en el sector de Yico, en la zona centro-sur de nuestro país, como también en Constitución, en donde la ola penetró bastantes kilómetros al interior, generando, ¿no es cierto?, los efectos que podemos observar en la imagen, ¿ya? Son imágenes, ¿no es cierto?, del sector también de Constitución, y también en Curanipe, ¿ya? Ahora, a nivel internacional, los países de la cuenca del Pacífico, producto sobre todo del aprendizaje que tuvieron del gran sismo chileno del año 60, se reúnen, ¿no es cierto?, los países de la zona del Pacífico, y generan un sistema de alerta temprana, ¿ya?, que agrupa a todos estos países. Por lo tanto, se ocurre un gran evento sísmico en una de estas zonas, inmediatamente hay una alerta que previene, ¿no es cierto?, los efectos que podría tener en los sectores cercanos. Chile forma parte de este sistema, ¿no es cierto?, de alerta, y Chile integra dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, que están encargadas, como en el caso de CHOA, como en el caso, ¿no es cierto?, de la ONEMI, de generar alertas tempranas ante este tipo de riesgos, ¿ya? Nuestra región, el sector del borde costero, La Serena, Coquimbo, no está exento de haber sufrido, incluso, ¿no es cierto?, tiene también zonas muy vulnerables frente a un potencial tsunami y de grandes proporciones en nuestra costa. Por ejemplo, en nuestro sector borde costero, La Serena, Coquimbo, se han generado mapas con zonificación de riesgo de tsunami. Nosotros podemos observar, por ejemplo, todo el sector, ¿no es cierto?, de color el color rojo, son zonas, ¿no es cierto?, de mayor inundabilidad. A medida que vamos entrando al interior, ¿no es cierto?, los niveles de inundabilidad se reducen. Eso implica que todo el sector del borde costero es un área de riesgo, ¿ya? Hay riesgo alto, medio y bajo. Acá podemos observar también cuáles son las áreas de inundación asociadas mucho con la geoforma, ¿no es cierto?, de nuestro sector costero, ¿ya? Hemos tenido también tsunamis históricos, como lo muestra, ¿no es cierto?, esta estadística, siendo el tsunami del año 22 uno de los tsunamis, ¿no es cierto?, más destructivos que tuvimos en la costa Serena-Coquimbo. Aquí vemos una imagen del sector cercano a Puerto, en el sector del barrio Baquedano de Coquimbo, como al penetrar la onda de tsunami deja todo el daño que podemos observar en la fotografía. Aquí vemos una vista parcial también del puerto de Coquimbo y el sector cercano a lo que vendría a ser barrio Baquedano, Miraflores Bajo. En todo este sector, en la actualidad, toda esta zona, ¿no es cierto?, está altamente urbanizada, inclusive hay una variedad de usos de suelo, educativos, ¿no es cierto?, hay centros también de salud, inclusive, ¿no es cierto?, está el centro Teletón, en áreas de riesgo, ¿no es cierto?, alto. Vemos una imagen también relacionada con el impacto que tuvo el 27F en nuestra zona costera. Esa fotografía también fue tomada en la mañana, ¿no es cierto?, cuando ocurre el evento aquí en nuestra costa.
Se han tomado algunas medidas, como por ejemplo el caso, ¿no es cierto?, de la construcción y la direccionalidad que tiene la construcción en el borde costero de la Serena Coquimbo. Aquí vemos dos imágenes de una edificación, ¿no es cierto?, antigua, y cómo en la actualidad la normativa de construcción también, dentro de la normativa de construcción se está integrando este nivel del riesgo en zona costera. También contamos nosotros en Serena Coquimbo con vías de evacuación y albergues, que es muy importante, y zonas también de protección, que es muy importante que nuestros estudiantes y la población civil la conozcan, ¿ya? En los colegios es fundamental que nuestros alumnos, ¿no es cierto?, tengan una conciencia de cuáles son las grandes medidas que ellos pueden tomar, inclusive dentro de su familia, para poder prevenir en el caso, ¿no es cierto?, que esto ocurra. Por ejemplo, buscar las zonas altas, ya sobre los 30 metros, buscar no estar cercano a humedales, ¿no es cierto?, sector de desembocaduras de ríos, ¿ya? No acercarse cuando viene ¿no es cierto?, una recogida de mar, al contrario, alejarse de la zona costera. Y también en su casa ellos pueden adoptar algunas medidas muy simples, como por ejemplo darle a conocer a sus padres, ¿no es cierto?, que en la casa deberíamos tener siempre elementos clave para poder prevenir, ¿no es cierto?, este tipo de eventos, ¿ya? Bueno, nosotros en la actualidad contamos también con una serie de señaléticas que se han basado, ¿no es cierto?, en la señalética internacional para poder enseñar a la población de la zona cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son, ¿no es cierto?, las áreas de protección que ellos pueden tener. En conclusión, este tipo de riesgo es un tipo de riesgo latente en nuestra región, y obviamente que es muy importante que nosotros como profesores y como sociedad y como comunidad tengamos una conciencia de lo que significa conocer el fenómeno, cómo actuar frente a un fenómeno si este ocurre, cómo podemos también prevenir y cómo también podemos contribuir a lo que es la mitigación post ocurrido el evento. Nosotros consideramos que la construcción de comunidades resilientes es algo fundamental, porque no solamente debe estar la voz de la autoridad, sino que nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, podemos servir como efectos multiplicadores para la construcción de una cultura resiliente. En este aspecto, esta temática de los tsunamis, ¿no es cierto?, asociados siempre con los sismos, sobre todo nosotros en nuestra zona tan vulnerables frente a estos riesgos, es importante que la incluyamos dentro de los planes de estudio, dentro, ¿no es cierto?, de los programas incluso comunales. Agradezco, ¿no es cierto?, la atención de todos ustedes, y espero que la presentación en general haya tenido elementos clave.